Buen día para las personas que acaban de llegar. Como les estaba Buen día, comentando, profe. eh, Buen día, profe. buen día, buen día. El día de hoy vamos a ver la unidad número 10. La semana pasada ya terminamos con la unidad número 9. ¿Sí? Recordemos que la unidad 9 era, hablaba, ¿sí?, acerca de todo lo referido al sistema de bombeo mecánico. Y ahora vamos a ver otro de los sistemas de producción, que es el bombeo electrosumergible. ¿Bien? Vamos a ver más o menos cómo está compuesta la bomba, ¿sí? Cómo funciona la bomba, algunos principios de funcionamiento básico de las distintos elementos que la conforman, y después vamos a ver algunos cuidados y algunos indicadores de problemas que pueden haber en lo que sería la bomba electrosumergible. Así que arrancamos. Bueno, como siempre, comentarles que si tienen alguna duda me pueden preguntar, y sin necesidad de que yo les pregunte si hay dudas. Sí, les voy a preguntar, pero pueden consultarlo cuando quieran. Bien, en primer lugar, eh, hablarles de básicamente qué es la bomba electrosumergible, ¿sí? Básicamente es un sistema que, de producción petrolera, como los que hemos estado viendo, con la gran diferencia que posee su sistema de potencia, su sistema que entrega energía a la bomba dentro del pozo. Fijémonos que, por ejemplo, en el sistema A y B, el sistema de potencia se encuentra en la superficie. Bien, la bomba electrosumergible es el único sistema de todos estos sistemas mecánicos que tienen su sistema de potencia en la parte interna del pozo. La bomba electrosumergible se utiliza para los casos en donde yo tengo caudales de producción muy altos, y por lo general cuando tengo una elevada cantidad de agua en la producción. Bien, es decir, en los pozos de petróleos viscosos la bomba electrosumergible no me sirve. Cuando tengo mucho gas tampoco me sirve, ¿sí? Eh, Solamente se utiliza para los casos donde yo tengo pozos con altos caudales. Eso quiere decir que muy probablemente mi pozo presente una alta permeabilidad en la zona de la roca, y además de esto, que también tenga una gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque mientras más agua tiene el fluido de producción, es menos viscoso. Entonces, la bomba electrosumergible no sufre tanto al producir. ¿Bien? Perfecto. A pesar de que la bomba electrosumergible presente su motor en la zona del fondo, fijémonos, acá estaría el motor. Ahora, como para notar, esta es la zona donde se encuentra el motor, fijémonos, bien. A pesar de que el motor esté en el fondo del sistema de bombeo, de alguna manera yo le tengo que entregar energía. Es por eso que aún así hay una instalación de superficie que vamos a ver ahora, que básicamente tiene la función de entregar la energía eléctrica hacia el motor que está en el fondo mediante un cable que se coloca alrededor de la bomba. No sé si lo alcanzan a ver, pero está allí. ¿Sí? Sigue el camino hasta llegar al motor. Ahora vamos a ver bien cómo está conformado la instalación de superficie, y luego vamos a pasar a la instalación de fondo o instalación de profundidad o instalación de interior de pozo, para que y vamos a ir viendo cada una de las partes de la bomba, ¿sí? Bien, la instalación de superficie está compuesta en primer lugar por un transformador eléctrico, seguido de un controlador, una caja de venteo y un cabezal. Ahora vamos a ir viendo bien cada uno de estos elementos, ¿sí? Más o menos este sería un dibujo, ¿sí?, donde tenemos el pequeño transformador que recibe corriente eléctrica de una línea de alta potencia, convierte esa corriente eléctrica a un voltaje menor. Ese voltaje es transferido a un controlador, que es este. ¿Bien? Del controlador, obviamente, yo tengo una pequeña pantalla que me va indicando básicamente la corriente que está consumiendo el sistema, el voltaje de entrada y de salida, etcétera, etcétera. Y como su nombre lo indica, también es un tablero para poder controlar
todo lo que yo tengo en el fondo del pozo, es decir, encenderlo y apagarlo cuando yo quiera, ¿sí? Etcétera, etcétera. Luego la corriente es transmitida a una caja de venteo, que ya vamos a ver bien para qué sirve, y luego a través del cable se manda la corriente al fondo del pozo, que ingresa por un pequeño cabezal de, eh, de pozo, que es similar a todos los cabezales de pozo que hemos estado viendo, con la única particularidad de que tiene un pequeño espacio para que pase el cable. Ya lo vamos a ver ahora. Bien, en primer lugar, un transformador. El transformador eléctrico no vamos a entrar mucho en detalles acerca de esto, les voy a explicar más o menos qué es. El transformador eléctrico es un elemento que está compuesto por una serie de bobinas de cobre, una bobina primaria y una bobina secundaria, y que mediante la generación de campos electromagnéticos induce corrientes en las distintas bobinas y eso permite aumentar o disminuir el voltaje y la tensión eléctrica. ¿Sí? Eso depende del transformador utilizado. Por lo general, la línea suele ser de alta tensión, es decir, fíjense acá, 13,8 kV, eso quiere decir 13.800 volts. Pueden venir de más, en el caso del dibujo anterior tenemos una línea de 200 kV, ¿sí? Amper de potencia, así que tenemos líneas bastante elevadas en cuanto a la tensión. Por lo general, la corriente eléctrica siempre es conveniente transmitirla en alta tensión y baja corriente para que no se pierda mucha energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras mayor corriente, mayor calor se produce, entonces se disipa más la energía. Esto es dato curioso, no hace falta que lo sepan. Aún así, llega una línea de alta tensión al transformador y de ese transformador, mediante este proceso que yo les dije se genera un campo electromagnético, ese campo electromagnético que genera la bobina que tiene la corriente, que sería esta, ¿sí? Me induce una corriente en este, ¿sí? Y esta corriente, según la cantidad de vueltas de bobina que tenga y demás, va a ser mayor o menor que la que venía, ¿sí? En el caso del transformador de la bomba electrosumergible, como la bomba funciona con 380 volts, es un transformador reductor, es decir, ingresan 13.000 volts y salen 380 volts, ¿sí? Los 380 volts es la tensión nominal, la tensión normal que se utiliza para las líneas trifásicas. ¿Bien? Esta bomba es una bomba trifásica. Nosotros en nuestras casas mucho no se ve la línea trifásica, ¿sí? Porque el uso doméstico de corriente eléctrica se da con líneas bifásicas. Entonces fíjense que en cualquier toma corriente de la casa van a tener tres patas, ¿sí? Si son viejas las casas van a tener dos patas nada más. Pero lo normal es tener tres patas hoy en día. Las dos de arriba pertenecen, a ver, si yo dibujo un enchufe, un tomacorriente, ¿sí? Sería más o menos como este, ¿sí? Perfecto. Esta es una fase, mientras que esta es otra fase. Suelen ser, o lo que nosotros conocemos como fase y neutro, ¿bien? Mientras que la de abajo no pertenece a una fase, sino que es la Tierra, ¿bien? Si ustedes vieran un tomacorrientes de 380, tendrían tres líneas para las fases, ¿sí? Y una línea para la Tierra, ¿sí? Siempre la Tierra es adicional, no se cuenta como una fase. Entonces, en este caso, del transformador saldrían tres cables, son los que vemos allí en el dibujo, pero suelen salir cuatro porque hay una Tierra también vinculada. Pero bueno, básicamente eso es un transformador, ¿bien? Y para que se den una idea también de que las bombas electrosumergibles funcionan con líneas trifásicas de 380 volts. Profe, disculpe. Sí, ¿Cómo estuvo? Vos sabés que en la casa de mi novia, que tiene una panadería también, tiene una línea trifásica, sí. pero no tiene el tierra, digamos, solamente es trifásica, pero Ah, tiene las tres fases. bien, bien. ¿Por qué será? Eso se da porque
tiene una conexión, no vamos a entrar mucho en detalles, pero es porque tiene una conexión de neutro flotante, que se llama. Es medio extraño, es una... eh, a ver, ¿cómo hago yo para estabilizar las fases? Las tengo que mandar a tierra, a las tres, ¿sí? Eso, en ese caso tendríamos una conexión de tres fases, ¿sí? ¿Sí? Perdón, esta es una conexión de tres fases y la del medio es una tierra. En el caso de las conexiones tipo triángulo, no vamos a entrar mucho en detalle, solamente les estoy comentando. Tenemos las tres fases, esta es una, esta es otra y esta es otra, pero que no tienen un punto en común. Es por eso que el neutro se llama flotante, es decir, yo no tengo una conexión a tierra, sino que solo se estabilizan las tres líneas entre ellas. Es algo medio extraño, pero existe también, ¿sí? Por eso lo que usted ha visto son conectores solamente de tres líneas y no de cuatro. Bien. Perfecto, profe, buenísimo. En algunas casas, bueno, en el caso de usted, porque dijo que había una panadería, entonces las maquinarias necesitan conectarse a trifásica. Pero en algunas casas, más que nada las casas muy grandes, las empresas de energía prefieren darles líneas de 380 y de las mismas líneas sacan líneas de 220. Entonces de esa manera la casa no consume tanto, sí tiene que pagar más, porque una línea de 380 sale más cara que una de 220, pero de esa manera no desestabiliza el resto de las líneas de baja tensión que hay en el resto de las casas, digamos. Eso se utiliza mucho más que nada para las casas grandes. Llega a 380 a la casa y de cada una de las fases saco 220, entonces cada parte de la casa se alimenta con una de las fases del 380. Dato curioso. Bien, ¿alguna duda antes de seguir? Yo, profe, por el momento todo bien. Bien, buenísimo. Luego de la línea de, eh, digamos, de la salida del transformador, el sistema se conecta a un controlador, como hemos mencionado. El controlador es muy simple, básicamente es un tablero de control que en primer lugar tiene una pequeña pantalla en la cual se pueden ver los comportamientos no solo de la línea de tensión, sino también de la bomba en el fondo. Eh, Esto está bueno porque también permite dibujar lo que se llaman las cartas amperométricas, son cartas que me van a permitir a mí, ¿se acuerdan la dinamometría? Bueno, en el sistema electrosumergible yo no puedo hacer dinamometría. Entonces, examinando los consumos de corriente que tiene la bomba, puedo saber qué problemas tiene o qué problemas no tiene, ¿sí? Básicamente puedo saber el comportamiento de la bomba. Eso lo puedo hacer con el controlador. El controlador a mí, mediante la pantalla, me brinda una carta que me muestra todas las corrientes que ha ido consumiendo la bomba a lo largo de los días en un mes. ¿Bien? Además de eso, bueno, tengo interruptores de encendido y apagado, ¿sí? Algunos sistemas de fusibles y demás, como cualquier caja de control o cualquier tablero de control de un sistema eléctrico. ¿Sí? No tiene grandes complicaciones. Bien, luego tenemos lo que se conoce como la caja de venteo. ¿Bien? Profe, le hicieron una pregunta, me parece. Ah, bien, en el chat. Sí, a ver. Sí, a mí me preguntaron si el tablero de control tiene un PLC. Sí, sí, tal cual. Suele utilizarse un PLC. Eh, Se podría utilizar cualquier otro tipo o bancos de memoria, como puede ser un PIC o un microprocesador. El problema es que el PIC es un banco de memoria y de control bastante malo, por así decirlo. Tiene muchas deficiencias. Es un sistema eh, muy precario, tiene muy pocas líneas de programación, mientras que un microprocesador tiene demasiadas líneas de programación, así que el PLC es lo que mejor se ajusta a estos casos, ¿sí? Para que no sepa, el PLC es básicamente un microprocesador de computadora, ¿bien? Pero que puede resolver acciones un poco más básicas nada más, ¿sí? Apertura y cierre de compuertas lógicas, que eso son procesos que, digamos, determinan qué es lo que tiene que hacer el equipo frente a ciertas circunstancias. Pero sí tiene un PLC tal cual. ¿Bien? Gracias por avisar sobre la pregunta.
porque no me resalta los chats. Gracias. Ah, no hay por qué. Si llegan a ver a otra, avísenme. Bien, la caja de venteo, vamos por acá. Primero que nada comentarles, ya lo vamos a ver más adelante, pero los cables de corriente eléctrica que van hacia la bomba, supongamos que este es el cable, ¿sí? Tiene una cubierta, esto se ve así, tiene una cubierta metálica, es como una malla metálica por alrededor, es como si tuviese un metal enrollado, el cable, por dentro van los tres conductores, porque es trifásico, ¿sí? Perfecto. Esta cubierta metálica es importante para el cable porque le brinda una cierta protección. Recordemos que el cable va hacia el fondo del pozo y puede golpearse o puede sufrir un montón de otras complicaciones, entonces la malla metálica le brinda una cierta protección. Perfecto. ¿Qué pasa cuando el pozo presenta una pequeña cantidad de gas? Es muy probable que el gas se meta adentro del mallado este metálico. No adentro de los cables, pero sí adentro del mallado metálico. Y si yo no coloco, voy a volver un poco, si yo no coloco esta caja de venteo, supongamos que esta caja de venteo no está, ¿sí? El cable directamente se comunicaría con el tablero de control, que tiene una alimentación eléctrica. Entonces, si ese gas llega hacia el tablero de control o hacia el transformador, que suelen presentar algunas corrientes parásitas que se llaman o chispas, es muy probable que el sistema pueda explotar. Entonces, ¿para qué sirve la caja de venteo? Muy simple. El cable llega con su mallado metálico hasta el ingreso, ¿sí? Y de acá en adelante ya no funciona más con la malla. Ahora se mandan los tres conductores solos, ¿sí? Acá. Y luego de acá conecto otros conductores que van a ir hacia la otra salida. Y de acá ahora sí se le coloca el mallado por la parte de afuera. Entonces, ¿qué hace la caja de venteo? Justamente eso. Me ayuda a ventear el gas. Para que de esta forma, si hay algún incidente con el gas, pase en la caja. O en realidad no pase la caja de venteo. Evita muchas veces que pasen estos problemas. Y en cierta manera no se me prende fuego, no me explota el controlador con el sistema de PLC, con el transformador, o se me explota toda la línea de alta tensión, etcétera, etcétera. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Sí, sí, profe. Buenísimo. Bien, y ya por último el cabezal. ¿Sí? El cabezal de pozo es como cualquier cabezal, suele ser bridado porque las bombas electrosumergibles no solo manejan buenos caudales, sino que también manejan presiones considerables. Entonces es importante colocar un cabezal bridado. Fíjense, por acá va el tubing, ¿sí? Y un adicional que tiene este cabezal frente a los otros es que tiene un pequeño espacio por donde pasa el cable, nada más, ¿sí? Suele ser un espacio en donde no pasa el cable mallado, fíjense, este es el mallado que yo les comentaba, para que se den una idea, lo vamos a agrandar un poco. Este es el mallado del cable y acá estarían las líneas conductoras sin el mallado. Suelen pasar por la cabeza, por el cabezal sin el mallado. Hay otros que permiten pasar el cable con la malla metálica. Eso depende de cada cabezal. Pero es así de simple. Y esto me cuelga el tubing, ¿sí? Y además me cuelga todo el sistema que yo tengo por debajo con la bomba de profundidad y el motor, ¿sí? Que vamos a ver ahora a continuación. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Algo que quieran consultar? Todo bien, profe. Buenísimo. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver las instalaciones de fondo, ¿sí? Esto va a ser un poquito largo, porque es lo más importante dentro de las bombas electrosumergibles. Les voy a explicar básicamente qué es una bomba electrosumergible, cómo está compuesta. Y ya por último, al final vamos a ver los motores y demás, ¿sí? Algunos elementos adicionales que se le colocan. La instalación de fondo estaría dividida en el cabezal de descarga,
El cabezal de descarga es básicamente eso, la descarga de la bomba. ¿Bien? Sí, esto está explicado de arriba hacia abajo. Yo tengo la sarta de tubing, ¿sí? Después del tubing tengo el cabezal de descarga. Después la bomba multietapa, que es lo que vamos a ver ahora. Luego la succión, o intake, que también se llama. La sección sellante y por último el motor, ¿sí? Así está compuesta una bomba electrosumergible. Obviamente que la sarta de tubing es la que me sostiene a la bomba electrosumergible, ¿sí? La bomba electrosumergible se coloca, acá termina mi sarta de tubing, debajo viene todo el sistema de bombeo electrosumergible. Fíjense que no va dentro del tubing, sino que se acopla a los tubing, es como si formara parte de la sarta de tubing, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a ver ahora es la bomba centrífuga multietapa. Bien, perfecto. En primer lugar, la bomba electrosumergible funciona como cualquier bomba electrosumergible, ¿sí? Perdón, como cualquier bomba de tipo centrífuga. Perdón, ahí me confundí. Es decir, es una bomba centrífuga, como la que ustedes han visto. ¿Vieron cuando a veces el agua no sube al tanque de las casas, que uno decide ponerle una pequeña bombita? Eso es una bomba centrífuga. Esta bomba es igual, es una bomba centrífuga, tiene el mismo principio de funcionamiento, pero es multietapa. Eso ya la hace un poco distinta a las que nosotros conocemos normalmente. Bien, bien. Que sea multietapa quiere decir que obviamente tiene más de una etapa. Nosotros las bombas que ponemos, como les acabo de comentar, estas bombas centrífugas chiquitas de baja potencia, que a veces se colocan en las casas, son bombas de una etapa. ¿Qué significa que tengan más etapas? Bueno, que ahora es como si pusiera más bombas en serie, ¿sí? Una bomba detrás de otra. Eso es una multietapa. Ahora les voy a explicar cómo está compuesta una etapa. Una etapa está compuesta por un impulsor y un difusor, ¿sí? Bien, para que se vean en la imagen, vamos a cambiar de color para que resalte más cuando marco. Este es el impulsor y este es el difusor. Bien, el impulsor es un elemento que gira y que está acoplado al eje de la bomba. ¿Bien? Cuando el eje gira, el impulsor también gira. Mientras que el difusor está fijo al cuerpo de la bomba. Es decir, no gira, se mantiene quieto. Por lo tanto, el impulsor es parte del rotor, mientras que el difusor es parte del estator de la bomba. ¿Bien? Fijémonos acá. Acá tenemos varios conjuntos de impulsor-difusor. Fijémonos. En primer lugar, tenemos este impulsor, ¿sí? Que vemos acá. Primero que nada tenemos este difusor, ¿sí? Que es el que vemos en la imagen, el azulcito. Este es el primer difusor, que tiene acoplado el impulsor de la etapa anterior, ¿sí? Al impulsor de la etapa anterior también se acopla el impulsor de la siguiente etapa, que es este amarillito que ven acá. ¿Bien? Todo esto amarillito. Luego tenemos otro difusor y también acoplado otro impulsor. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Como les acabo de comentar, el impulsor se acopla, o sea, esto se va armando de aparte, se va armando por etapas. Es decir, yo coloco el difusor, perdón, el impulsor, luego el difusor, luego otro impulsor, luego otro difusor, luego otro impulsor y otro difusor y así sucesivamente. Siempre el impulsor dentro del difusor, fíjense. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está acoplado al eje. Ahora les voy a explicar bien más o menos cómo funciona este sistema. ¿Sí? ¿Se entendió esto del impulsor, difusor? Los dos forman una etapa. Es importante comentarles que mientras más etapas, no quiere decir que voy a producir más petróleo. Ojo. ¿De qué depende el caudal de producción de petróleo? Básicamente de la velocidad a la que giran los impulsores. Mientras más rápido gire, más produce. ¿Bien? Es como la bomba que les comenté hace rato.
Entonces, ¿para qué agrego más etapas? Bien, porque cada etapa que yo agregue es un aumento en la presión que me entrega la bomba. Es decir, mientras más etapas, mayor presión de trabajo tiene la bomba. Es decir, mayor presión me otorga. Las bombas electrosumergibles pueden ir de hasta 10 etapas hasta 400 etapas. ¿Sí? Son sistemas de bombeo que admiten una gran variación de presiones porque la presión la puedo ajustar agregándole o quitándole etapas. En cuanto al caudal, y estoy un poco más limitado porque el caudal, como dije, depende de las revoluciones de la bomba, es decir, de la velocidad a la que gira la bomba. ¿Y de qué depende esto? Y depende de la potencia del motor, ¿sí? Y también de algunas cosas mecánicas de la bomba. ¿Sí? Por ejemplo, cuánta velocidad soporta. Yo no puedo excederla a la velocidad que soporta. Bien, hasta ahí estamos bien, estamos claros, ¿se entendió? Sí, profe. Bien, buenísimo. ¿Hay algo que quieran consultarme? Por ahora nada, profe, todo correcto. Bien, buenísimo. Bien, ahora les voy a explicar más o menos cómo funciona. Tampoco quiero que entremos mucho en detalle, pero más o menos cómo funciona. Bien, vamos a cambiar de color. Vamos a poner amarillo. Perfecto. Más o menos cómo funciona esto. El fluido ingresa por la parte del costado del difusor, fijémonos, ¿sí? Y cuando llega al impulsor, como el impulsor gira, lo que hace es básicamente una fuerza centrífuga. Es decir, ¿vieron el lavarropas? Cuando el lavarropas está centrifugando, es lo mismo, ¿sí? Es decir, esto gira a tanta velocidad que me transmite, ¿sí? Me mueve todo el fluido que está acá hacia la zona de los costados del impulsor. ¿Bien? ¿Eso qué hace? Al líquido le brinda una gran velocidad. ¿Sí? Perfecto. Le brinda entonces velocidad. El impulsor lo que hace es darle lo que se llama energía cinética, es decir, le da velocidad al fluido. Bien, así es simple. ¿Qué pasa? El fluido no puede viajar todo lo que quiera, el fluido va a llegar hasta las paredes del difusor. Entonces, cuando el fluido llega a las paredes del difusor y choca con el difusor, ¿sí? Y ahora empieza a recorrer otro camino, toda esa velocidad pasa a convertirse, toda esa energía cinética se convierte en energía de presión, energía potencial, es decir, se convierte en presión. La velocidad que le brinda el impulsor al líquido, cuando el líquido choca con el difusor, se convierte en presión. Pero ¿qué pasa? Ahora va a pasar a otro impulsor que le va a dar más velocidad. Pero ¿qué pasa? Ese líquido va a chocar con otro difusor que va a darle más presión y así sucesivamente. Es por eso que cuando yo agrego etapas, lo que hago es aumentar la presión de trabajo de la bomba. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Por cada etapa que yo tengo un aumento más de velocidad y luego un aumento más de presión. O sea, esa velocidad se convierte en presión. Entonces lo que hago es ir aumentando la presión por cada una de las etapas que yo agrego. ¿Sí? ¿Más o menos se entendió eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien, bien, bien. Bueno, miren, esta es una imagen de un impulsor. Fíjense, parece una turbina. En realidad es muy parecida a una turbina. Está compuesto obviamente por el eje, está acoplado al eje y acá tiene el cubo que se llama, que es por donde ingresa el fluido. ¿Sí? El fluido ingresa por acá, ¿sí? Y debido a la forma que posee el sistema, me lo lleva hacia los costados por la fuerza centrífuga. Es por eso que yo tengo menor velocidad acá, mayor velocidad acá, ¿sí? Y una vez que esto choca con las paredes del difusor y sube hacia el difusor, se convierte en presión. Es lo que les estaba comentando. Bien, estos son los álabes. Los álabes son como unas pequeñas aspas de ventilador que me ocupan todo el impulsor. Y esto es lo que se llama el pasaje de fluido o faldón. ¿Sí? Todo este espacio hueco, por acá por donde pasa el fluido. ¿Sí? El difusor es igual, realmente es igual, es muy parecido. Tiene unos álabes, tiene el cubo por donde ingresa el fluido, tiene los faldones.
¿Cuál es la única diferencia? Que no gira, porque está quieto, ¿bien? Y además de que no gire, tiene que tener siempre un número de álabes distinto al del impulsor. Es decir, si el impulsor que tenemos acá en el ejemplo tiene 5 álabes, bien, tiene 5 álabes, el difusor debe tener o 4 o 6, bien, nunca 5. ¿Por qué? Porque si tiene el mismo número de álabes, se genera un fenómeno de vibración. Entonces la bomba empieza a vibrar y a la larga se termina rompiendo. ¿Bien? Las vibraciones son muy perjudiciales para estos sistemas mecánicos porque puede empezar como una leve vibración, pero si la vibración alcanza una frecuencia determinada, que se llama frecuencia normal de vibración, el sistema empieza a vibrar cada vez más hasta que se termina rompiendo. ¿Sí? Entonces es importante evitar cualquier tipo de vibración. Bien, dentro de los impulsores hay muchos tipos. Ahora vamos a ir viendo más o menos cada uno. ¿Y qué significa poner uno o poner otro en una bomba? Bien. Recordemos, el impulsor es el elemento que va acoplado al eje, ¿bien? Y que le da velocidad al líquido, mientras que el difusor es el que convierte esa velocidad en presión. Perfecto. Fijémonos, primero que nada vamos a hablar de un flujo axial. ¿Qué es un flujo axial? Si yo tengo la bomba así, ¿sí? Un flujo axial es un flujo que acompaña al sentido del eje de la bomba, es decir, pasa por como si fuese una cañería. ¿Bien? Bien, el impulsor lo que hace es modificarme este flujo axial y convertirlo o en un flujo radial, o en un flujo Francis, o en un flujo mixto. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué pasa con el flujo radial? Miren, yo tengo, bien, el fluido viene así derecho y de repente cambia la dirección de flujo. Es decir, tengo un cambio de más o menos unos 90 grados, ¿sí? En el sentido de movimiento del fluido. ¿Esto qué hace? Bueno, esto no permite lograr grandes velocidades, ¿sí? Pero sí permite generar un mayor diferencial de presión. Es decir, este flujo radial hace que el sistema cambie bruscamente de velocidad, lo que me permite, y de sentido de fluido, lo que me permite tener una mayor presión. Es decir, si yo coloco etapas que posean impulsores de flujo radial, voy a tener una mayor presión que si coloco etapas con impulsores Francis o mixtos. ¿Sí? ¿Por qué? Básicamente por el cambio en la dirección en la que venía el fluido. ¿Qué hace el flujo mixto? Bueno, el flujo mixto, si vemos acá, si el flujo viniese derecho, fijémonos que ahora no tiene un ángulo de 90 grados, sino que tiene un ángulo más suave. Inclusive, los álabes tienen esta forma. Entonces, el cambio de velocidad del fluido no se da de forma tan brusca. ¿Sí? ¿Para qué casos utilizo el flujo mixto entonces? Porque uno supondría que siempre es conveniente tener una mayor presión de producción. Bien, el flujo mixto lo utilizo para los casos en donde mi caudal de producción es altísimo. Bien, ¿cuál es el problema del flujo radial? Que si yo tengo un caudal muy grande de producción, el flujo radial entorpece la producción. ¿Por qué? Porque es como que si me estuviese ahogando el pozo por estos cambios bruscos de presión. En cambio, el flujo mixto, como es un flujo que no interfiere mucho en la dirección de producción del fluido, no interfiere mucho en el caudal. ¿Sí? ¿Cuál es la desventaja? Y bueno, que tengo presiones menores, pero, digamos, es conveniente. Y el flujo Francis es una mezcla entre los dos, digamos, es para los pozos en los cuales yo tengo un caudal bastante considerable, pero que también necesito una buena presión de producción. Entonces utilizo un flujo Francis, que es como el intermedio entre los dos. ¿Sí?
Si nos fijamos, el flujo radial tiene, como dije, un flujo de 90 grados, un cambio de 90 grados. El flujo Francis tiene un ángulo un poquito mayor a 90 grados y ya el flujo mixto sí presenta un ángulo mucho mayor, ¿sí? Donde no tendría ningún tipo de problema. Aparte que el flujo mixto tiene una pequeña curvatura que ayuda un poco o sea que en realidad no genera mucho cambio de presión, pero se ayuda al caudal de producción, ¿sí? ¿Esto se entendió más o menos? ¿Alguna duda? Sí, profe. Bien. En cuanto a cuál utilizo, y eso depende de mi pozo. Bien, puedo utilizar flujo radial o Francis o mixto dependiendo de si mi pozo necesita una alta presión o no, o si tiene un altísimo caudal de producción o no. Bien, eso depende del pozo. ¿Se pueden combinar? No, no se combinan. Si utilizo flujo radial para todas las etapas. Si utilizo flujo mixto para todas las etapas. Bien, no se suelen combinar porque eso dificultaría un poco en la producción. Así que lo conveniente es no combinarlo. Bien, vamos a hablar de algunos de los problemitas que puede llegar a tener una bomba electrosumergible, ¿sí? Les comento, como para que se den una idea, no estamos entrando mucho en detalle en la bomba electrosumergible porque es un tema recontra largo, ¿sí? Eh, entonces, para evitar esto, se lo estamos viendo relativamente por encima para que tengamos una idea de cómo funciona el sistema, más que nada, ¿sí? Aún así, si tienen alguna duda de lo que sea, me pueden preguntar, ya saben. Bien, algunos de los problemas que presenta algunas bombas, tenemos el empuje del impulsor, en primer lugar. Bien, ¿qué es el empuje del impulsor? Bien, fijémonos. Si yo tengo mi impulsor acá, fijemos, este obviamente es el eje, está pegado al eje. El impulsor recibe el fluido de esta manera. Bien, el fluido choca con estas paredes y en ese momento cambia de dirección. Bien, este choque que se da en las paredes, obviamente en todos los lados, estos choques que se dan en las paredes, en esta zona, bien, del impulsor, me genera un empuje, es decir, el fluido que viene hacia abajo me empuja los impulsores hacia arriba junto con el eje de la bomba. Bien, ¿esto es bueno? No, para nada, no es bueno, ¿sí? Eh, Además, eso no es nada, además de que como acá, o sea, como en esta zona hay menos presión que en la zona superior, también se genera un empuje hacia abajo y el peso de los impulsores también me generan un empuje hacia abajo. Entonces, toda esta suma de empujes, de fuerzas ahí metidas en el medio, no es muy bueno para el impulsor y tampoco para la bomba, ni para el eje, ni para los cojinetes, ni para nada. Bien, ¿cómo hago para reducir este empuje? Muy simple. Se colocan este sistema, ¿sí? Es un sistema de caída de presión, y estos pequeños orificios que se llaman huecos de balance, ¿sí? El hueco de balance y el anillo de balance son elementos que me permiten a mí levemente generar una disminución del empuje, ¿sí? Además, para poder absorber estos pequeños movimientos que a veces tienen los impulsores, junto con el eje se agrega en la zona baja de las etapas un cojinete, ¿sí? El cojinete es un conjunto de elementos con unos rodamientos, unos rulemanes, para que se den una idea, que me permite absorber todos estos problemas de empujes que se producen, ¿sí? ¿Lo puedo anular al empuje?
no se puede anular, ¿sí? Anularlo es medio complicado. Lo que sí se puede hacer es reducirlo, pero anularlo es muy complicado, a pesar de que le puedo colocar a pequeños agujeros al impulsor para que vuelva parte del fluido y de esa manera no me produzca un aumento de presión tan brusco y me reduzca parte de los empujes, etcétera, etcétera. No lo puedo eliminar, ¿bien? Pero bueno. Bien, entonces vimos este problema. Otro de los problemas son los fluidos abrasivos. Es decir, ¿qué es un fluido abrasivo? Es un fluido que me empieza a deteriorar los componentes de la bomba. Para que se den una idea, un fluido abrasivo puede ser agua con arena. La arena sirve de abrasivo, es decir, me erosiona los elementos, me los desgasta por el mismo roce que hay entre la arena y el elemento. En el caso de una bomba electrosumergible, esto es un problema bastante grande, ¿sí? Principalmente en los faldones del impulsor, recuerdan esta parte de acá por donde el fluido pasa, ¿sí? Y también los faldones del difusor. ¿Por qué se produce un desgaste? Y bueno, porque imagínense, todos estos elementos que están rozando constantemente con los impulsores y el difusor, estos elementos que no están quietos y que les pasa fluido por dentro de ellos todo el tiempo, entonces se produce un gran desgaste. ¿Cómo puedo evitar esto? Bueno, primero que nada, la abrasión no la puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es que ingresen los elementos que me producen el desgaste de las herramientas. Es decir, puedo evitar que ingrese la arena, puedo evitar que se me depositen carbonatos o los depósitos estos que están en la roca, ¿se acuerdan que habíamos visto? Bueno, eso lo puedo evitar. ¿Cómo? Con un filtro. Por lo general se coloca un filtro para las arenas y en el caso de los elementos, eh, los depósitos de agua, que son los carbonatos y demás, eso los puedo evitar con inyección de químicos. ¿Sí? Y por último, la presencia de gas. El gas es un problema bastante grande en una bomba, y para evitar que ingrese el gas, se coloca un filtro de gas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver un poco más en detalle cuando veamos el intake, que es el ingreso de fluido a la bomba, que tiene el filtro de gas. Ya lo vamos a ver bien, es un problema bastante grande la presencia de gas en una bomba electrosumergible, porque no solo me entorpece la producción, sino que me puede tapar toda la bomba y deja de producir, la bomba se calienta y se quema. Bien, entonces es un problema bastante grande. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran consultarme, lo que sea? No, profe. Bueno, ¿se está entendiendo o no? ¿Hay algo que no entiendan? Por ahora todo claro. Buenísimo, No, no, buenísimo. Bien, seguimos entonces. Bueno, para el tema de las identificaciones de la bomba, o sea, cómo se nombran a las bombas electrosumergibles, se componen de dos letras seguidas de un número determinado. ¿Sí? Las cuatro letras, perdón, las dos letras, bueno, la primera T significa que es una bomba electrosumergible y la letra D es el diámetro. En el caso de la G también es el diámetro de la bomba. En este caso es una bomba de 4 pulgadas, mientras que la G es una bomba de 5 pulgadas. ¿Bien? Y el número me dice la cantidad de barriles por día, es decir, el caudal máximo de producción de la bomba, en barriles por día. En el caso de la TD 2200, entonces es una bomba de 4 pulgadas con 2200 barriles por día de producción máxima, mientras que la TG 2000 es una bomba electrosumergible de 5 pulgadas de diámetro externo que me puede producir como máximo 2000 barriles por día. ¿Bien?
¿Qué pasa con esto? Yo acá les he puesto algunas alturas de elevación, es decir, la presión de trabajo de la bomba y cuánta potencia consume. Esto en realidad depende de muchas cosas. ¿Por qué? Porque la presión depende de las etapas, ¿sí? Yo no puedo saber qué presión maneja la bomba sin conocer la cantidad de etapas que tiene, ¿sí? Para que se den una idea. Entonces, ¿cómo sé cuánta altura de elevación o cómo sé cuánta presión maneja la bomba? Eso solamente lo sé conociendo las etapas. El nombre de la bomba no me da la presión que maneja, ¿sí? Obviamente que yo le puedo agregar cuántas etapas tiene y se sabe que aproximadamente por cada etapa tengo un aumento de presión de entre 5 y 10 pies, ¿sí? Más o menos. Recordemos que 5 pies son 1,5 metros de altura de bomba, o sea, de altura de fluido. Eso es una presión también. La presión se puede medir en metros de fluido. Quedémonos volviendo acá, ¿sí? Acá he puesto metros, pero es pies, no es metros, perdón. Entre 5 y 10 pies más o menos, ¿sí? Perfecto. Quedó claro, profe. Buenísimo, buenísimo. Bien, ahora vamos a ver algunos tipos de bombas electrosumergibles. Fijémonos que todavía estamos en la parte de lo que serían las etapas de la bomba. Si no hemos hablado del motor aún, ni tampoco de el ingreso de fluido a la bomba, ni demás. Solamente la parte de las etapas, ¿sí? Si ustedes alguna vez han desarmado una bomba centrífuga, lo que tiene adentro, ese pequeño rotor que parece una turbina, que parece un ventilador, hemos estado hablando solamente de eso y de las distintas etapas, ¿sí? Nada más. Ahora vamos a hablar cómo puedo instalar esas etapas, ese impulsor y difusor en una bomba y cómo de esa manera puedo obtener dos tipos de bomba. Una bomba flotante y una bomba de compresión, ¿sí? Perfecto. Primero vamos a hablar de las bombas flotantes. ¿Cuál es la característica de una bomba flotante? La bomba flotante tiene los impulsores fijos al eje, obviamente, porque el eje gira y los impulsores también giran, pero los impulsores no están fijos del todo. A ver si me explico. El impulsor está agarrado al eje, pero que esté agarrado al eje no quiere decir que siempre está en la misma posición. El impulsor se puede mover a lo largo del eje sin que el eje se dé cuenta, es decir, el eje estaría quieto, mientras que el impulsor se puede mover dentro de su cavidad hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Para que se den una idea, yo tengo el eje y mi impulsor está fijo al eje, pero no está fijo del todo, es decir, tiene unos pequeños elementos que me permiten unirlo y que si el eje gira, el impulsor también lo hace, pero estos elementos también permiten que el impulsor se mueva a lo largo del eje y que el eje esté quieto, o sea, quieto hablando axialmente, es decir, que no se mueva ni para arriba ni para abajo, ¿sí? Entonces, de esta manera, cuando digamos, perdón, cuando el impulsor sufre estos empujes que habíamos hablado anteriormente, el eje ni se entera que tiene empuje. ¿Por qué? Porque el eje no se mueve a lo largo, solo rota. Y si el impulsor tiene un empuje, el impulsor se mueve, pero el eje está quieto. Esto se utiliza o sea, estas bombas flotantes son muy utilizadas en los casos en los que yo tengo una, un empuje de los impulsores bastante grande, ¿sí? O cuando tenemos, por ejemplo, bastantes abrasivos livianos, que se llaman, que son los que no se depositan. Por ejemplo, arenas y demás. Porque de esta manera evito que la arena se deposite en estas zonas, ¿sí? En las zonas en donde el
impulsor entra en contacto con el difusor y demás. ¿Por qué? Porque el impulsor se mueve constantemente. O sea, al moverse constantemente, no deja que se depositen estos abrasivos y por eso se convierten en abrasivos livianos. ¿Sí? Obviamente el ensamblaje es más sencillo que el otro ensamblaje porque voy poniendo impulsor, difusor con el eje ahí como centro, ¿sí? Lo voy poniendo sin necesidad de agregarle nada, sin necesidad de fijarlo al eje, ni nada. Les recuerdo, si entra en contacto con el eje, el impulsor sí entra en contacto con el eje, pero ese contacto no es definitivo, entonces el impulsor se puede mover a lo largo. Y mediante ese pequeño contacto, el eje le transmite el movimiento de rotación al impulsor sin ningún tipo de problema. ¿Bien? ¿Qué diferencia tiene las bombas flotantes con las bombas de compresión? Fijémonos primero que nada en el dibujo, ¿sí? Acá el impulsor no presenta nada, hasta el eje y el impulsor solo. Fijémonos en esto. Ahora, el impulsor está fijo al eje, pero fijo definitivamente. Es como si, para que se den una idea, perdón, para que se den una idea, es como si yo tuviese mi eje, ¿sí? Los impulsores, es como si estuviesen soldados al eje. ¿Bien? No están soldados, se utilizan otros elementos, pero es como si tuviesen puntos de soldadura. ¿Bien? Entonces, de esa manera, ahora, si si el impulsor sufre un empuje, el eje también lo va a sufrir. Todo el cuerpo lo sufre el empuje. Entonces, estas bombas de compresión tienen el gran problema de que frente a los empujes y frente a los abrasivos no se comportan muy bien. ¿Cómo hago para poder mitigar esas fuerzas de empuje tanto hacia arriba como hacia abajo? En la zona del protector se coloca lo que se llama un cojinete. El cojinete es, como les había comentado, un sistema de amortiguación compuesto por algunos rulemanes y que de esa manera me permiten absorber todos los movimientos axiales de la bomba, es decir, del eje. Cuando el eje sufre empujes hacia abajo, lo absorbe el cojinete. Cuando sufre empujes hacia arriba, lo absorbe el cojinete. ¿Sí? Se colocan cojinetes tanto en la zona del protector del motor como en la zona del motor también para que obviamente el motor no me sufra o no absorba todos estos movimientos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es bastante problemático. ¿En qué casos se utiliza? En los casos donde tengo mucha presencia de gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas afecta de manera muy contraria a las bombas flotantes y también cuando el empuje es muy grande. ¿Sí? Ya cuando el empuje es muy grande, no es conveniente para nada colocar bombas flotantes porque los impulsores se vuelven re locos. Entonces, al tener empujes muy grandes, de esta manera yo lo puedo manejar con los cojinetes, absorbiendo todas estas fuerzas axiales y movimientos. ¿Sí? ¿Quedó bien hasta ahí? ¿Alguna duda de lo que sea que quieran preguntarme? No, profe, todo claro. Buenísimo. Bien, una vez hablado de la bomba multietapa, vamos a hablar de la succión o el intake, también conocido como separador de gas. Lo van a ver siempre como intake, ¿sí? Ese es el nombre que la gente normalmente le da. Le dicen intake también, pero bueno, es una palabra inglesa, así que hay que pronunciarla como se tiene que pronunciar. Es intake, ¿sí? Perfecto. Vamos a ver esto. Hay dos tipos de intake. El estándar intake y después el intake que posee el separador de gas. Vamos a ver primero el estándar intake. ¿Qué función cumple el estándar intake? ¿Sí? El intake es una admisión de fluido, nada más. ¿Bien? Es decir, lo único que hace es permitirme ingresar el fluido por esta zona. Espera, vamos a hacer con otro color.
el fluido ingresa por esta zona, ¿sí? Y de acá se dirige hacia los impulsores y difusores, es decir, hacia las etapas de la bomba que están justo por encima. Además, el intake no solamente sirve como admisión de fluido, sino que también tiene un pequeño eje que sirve de acople entre lo que serían las etapas, el eje de la bomba y el eje de la protección del motor y el motor, ¿sí? Yo por acá abajo tendría la protección del motor y el motor acá abajo, ¿sí? Que obviamente tienen sus propios ejes. Entonces, este eje se acopla con este se acopla con este, y luego este eje se acopla con el eje de la bomba que vimos hace ratito, ¿sí? Perfecto. El estándar intake suele tener un pequeño filtro en la parte externa, fijémonos, como está acá en la pequeña figura, ¿sí? Tiene un filtro que básicamente sirve para poder filtrar, valga la redundancia, los sólidos, ¿sí? Arenas, arcillas, un poco de sólidos un poco más gruesos, como pueden ser ripio, para que se den una idea, el tamaño del ripio. ¿Por qué? Bueno, porque habíamos comentado que esta bomba no funciona muy bien con altos contenidos de arena y de sólidos, entonces es importante filtrarlos. Es similar, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada del filtro Parisi que se utiliza para el bombeo mecánico? Bueno, esto es igual, pero se encuentra en la admisión de la bomba. Fíjense, el fluido ingresa por acá, por donde está el filtro. Si el fluido ingresa por ahí, los sólidos se quedan en la parte de afuera, solamente ingresa el líquido. Les estaría mintiendo si les digo que me filtra todos los sólidos. Eso es prácticamente imposible. Ningún filtro puede filtrar la totalidad de los sólidos, el 100%, ¿sí? Sí, se obtiene un buen filtrado, eso sí, pero no al 100%. Mientras más chicos son las rendijas y las pequeñas ranuras del filtro, más sólidos voy a poder filtrar, ¿bien? Pero mientras más chica la entrada, más me limita el caudal de producción, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tiende a ingresar menos líquido. Porque parece que no, pero digamos, este, este filtro entorpece un poco la producción, ¿sí? Porque no es lo mismo que ingrese todo el líquido a que ingrese por unas pequeñas ranuras y que estas ranuras también a veces se tapen con algunos sólidos, entonces puede entorpecer un poco la producción, ¿sí? Es normal. ¿Qué pasa cuando tengo gas? ¿Sí? Ahora les voy a comentar bien cómo es el problema del gas, ¿sí? Y por qué es importante que el estándar intake tenga un separador de gas, ¿sí? Por lo general se coloca el estándar intake y justo por encima se le coloca un pequeño separador de gas que forma parte del estándar, o sea, forma parte del intake. Viene todo junto. El pequeño separador de gas es un elemento mecánico que no les he puesto ninguna imagen, creo, para no entrar mucho en detalles, pero es un pequeño elemento que mediante un sistema de giro permite eliminar el gas hacia el interior del pozo y no hacia el interior del tubing, digamos, ¿sí? Entonces, de esa manera no produzco el gas y queda abajo el gas. Bien, ahora les voy a comentar bien qué es lo que pasa cuando tengo presencia de gas en un impulsor. Esto que ustedes están viendo acá es un impulsor, ¿sí? Los impulsores, suponiendo que este impulsor gira para allá, ¿sí?, presentan una alta presión en esta parte y una baja presión en esta parte. Por lo tanto, en la zona donde tengo baja presión es donde suelen aparecer las primeras burbujas de gas. Si yo tengo gas presente en el líquido, empiezan a aparecer unas pequeñas burbujas, ¿sí? ¿Qué pasa? Estas burbujas me empiezan a reducir el área de trabajo. Entonces ahora la menor presión está acá, en donde vuelven a aparecer otras burbujas, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que todo el faldón del álave, todo el espacio por donde pasa el líquido, ahora está lleno de gas. Y si quisiera entrar el líquido para acá, ¿sí?, este gas no lo deja pasar. Al no dejarlo pasar,
me ha bloqueado lo que se llama un álave del impulsor. Si pasa en un álave del impulsor, y no hay problema, lo que yo obtengo es una reducción en el caudal de producción, porque en vez de estar trabajando ahora los cuento, 1, 2, 3, en vez de estar trabajando los 10 álaves o los 10 faldones que nosotros tenemos en nuestro impulsor, está trabajando 9. Así que la bomba ha entrado en una deficiencia en el trabajo. Pero eso no es lo peor. El gas, si me tapó uno de los faldones o álaves, existe la probabilidad de que me empiece a tapar más. Me puede tapar otro, bueno, y así sucesivamente, hasta que me termina tapando todos los faldones del impulsor. ¿Qué pasa si me tapa todos los faldones del impulsor? Ahora el influido va a querer ingresar a este impulsor y no va a poder ingresar por ningún lado. Por lo tanto, la bomba tiene lo que se llama un bloqueo por gas. ¿Sí? Es decir, el sistema deja de producir porque el gas no deja que el fluido, que el líquido, pase. ¿Bien? Esto es un problema, porque yo podría decir, bueno, dejo de producir, pero ya está, no pasa nada. El problema es que yo nunca dije que la bomba se detenga, ¿sí? El sistema deja de producir, pero la bomba sigue andando. Y la única manera en la que se lubrican los ejes y la única manera en la que se refrigera el motor es cuando produce. ¿Por qué? Porque se refrigera y se lubrica a través de los fluidos de producción. Entonces, al no lubricarse los ejes y al no refrigerarse el motor, y la bomba al estar funcionando sin bombear nada, ¿sí? Solamente bombeando aire, esto termina, eh, digamos, destruyendo totalmente la bomba, ¿sí? El motor se sobrecalienta, se quema y los ejes pueden, al no lubricarse, trabarse, ¿sí? Lo cual sería mucho peor si se llega a trabar un eje. eh, Eso me trabaría el motor y obviamente el motor se terminaría fundiendo. Entonces, el gas es un gran problema en las bombas electrosumergibles. Es por eso que hoy en día todas las bombas electrosumergibles tienen un separador de gas. Es muy importante tenerlo, ¿sí? A ver, bombas electrosumergibles dentro de la industria del petróleo. Las bombas electrosumergibles, acá en Mendoza, principalmente, se utilizan bastante para la producción de agua. Bueno, la producción de agua no necesita tener gas, ¿sí? No es necesario. O sea, no necesita tener un separador de gas porque no presenta gas el agua. Bien. Por eso estamos hablando de la industria petrolera. Pero, ojo que pueden tener separadores de gas, también las de agua, pero no es primordial, digamos. No es un requisito. Mientras que las de petróleo sí, por supuesto. Bien. ¿Alguna duda? ¿Venimos bien hasta acá? Todo bien, profesora. Bien, bien, bien. No tienen ninguna duda, en serio, ¿eh? Veré que me pueden consultar, lo que quieran. No, profe, todo claro, pero Bien, bien. Bueno, entonces ahora vamos a seguir, después de haber visto el cabezal de descarga. Fíjense que no lo vimos, pero básicamente es una parte en donde el fluido sale. Es decir, yo tengo mi sarta de tubings y a la sarta de tubing se conecta el cabezal de descarga y por ahí sale el fluido luego de que es enviado por las etapas de la bomba, ¿sí? Bien, una vez habiendo visto el cabezal de descarga, la bomba multietapas y toda la parte del impulsor, difusor, etc., y viendo el separador de gas con el intake, vamos a ver el protector del motor, lo que se llama sección sellante, ¿sí? Bien, fíjense, acá está el sistema que yo les comentaba de superficie, ¿sí? Tengo mi cabezal, tengo la sarta de tubing que llega hasta acá, tengo mi descarga, después la bomba, acá tengo el intake
que sería este, y luego una serie de protectores para luego colocar el motor. ¿Por qué es importante colocar protectores? Bueno, el protector o sello a mí me va a permitir, valga la redundancia, proteger el motor. ¿Cómo? Fácil. Miren, el protector cumple la siguiente función. En primer lugar, evita los fluidos, evita el ingreso de los fluidos del pozo al interior del motor. El motor, esto es para todos los motores, ¿sí? El motor tiene que trabajar de manera sellada, es decir, tiene que estar, por lo general están sumergidos en aceite para favorecer un poco la lubricación del sistema. Fíjense como, por ejemplo, un motor de un automóvil, toda la parte del cigüeñal está una parte sumergida en aceite, ¿sí? Y es para esto, o sea, el aceite se coloca para lubricar siempre el sistema y evitar cualquier tipo de roce excesivo que me puede producir, obviamente, la fundición del motor. Entonces, ¿para qué está el protector? En primer lugar, para poder sellar y evitar que el petróleo junto con el agua y el gas ingresen al motor. ¿Por qué? Porque eso me contaminaría el aceite que tiene el motor, afectando directamente la lubricación. Y si afecta la lubricación, me afecta directamente digamos, toda la parte de funcionamiento del motor. En segundo lugar, me protege al motor. ¿De qué? Me protege al motor de los movimientos axiales del eje debido básicamente a los empujes del impulsor. ¿Sí? Recordemos, los impulsores tienen empujes hacia arriba y hacia abajo. Estos empujes, tanto hacia arriba como hacia abajo, si llegan a llegar hacia el motor, me pueden producir desplazamientos en su eje, lo que a la larga es un problema bastante grande porque puede producirme también problemas en la transmisión de potencia y demás. ¿Sí? Otra de las funciones es equilibrar, nosotros la llamamos ecualizar, lo que hace es equilibrar la presión interna del motor con la presión del pozo. Es decir, si el motor trabajase a una presión menor, si el aceite del motor tuviese una presión menor que la presión de fondo de pozo, es muy probable que el motor colapse, es decir, es muy probable que el motor implote, que se llama, es decir, se empieza a comprimir, se empieza a abollar y termina muriéndose entero, ¿sí? Se termina colapsando. Para evitar esto está el protector que me permite equilibrar tanto la presión del aceite como la presión de fondo de pozo, ¿sí? Y ya por último, permite vincular, es decir, el protector tiene un eje en la parte interna que me permite conectarme mediante un rodamiento, con el eje del motor, ¿sí? Así que fíjense la cantidad de funciones que cumple el protector. Permite sellar para evitar que se contamine el aceite del motor, protege de los movimientos axiales, ¿sí? O absorbe cualquier tipo de empuje que tenga el resto de los ejes, permite equilibrar las presiones, ecualiza, y además permite vincular, ¿bien?, el motor con el resto de los ejes que tengo hacia arriba. Así que el protector es un elemento muy importante. Todas las bombas electrosumergibles deben tener un protector, ¿sí? Perfecto. ¿Qué tipos de protectores existen? Hay dos tipos, ¿sí? Ahora los vamos a ver. Tenemos el sello laberíntico, que es este que ven acá, y el sello con bolsa elastomérica, que es el que ven acá, ¿sí? Bueno, y esto forma parte del laberíntico. Ahora les voy a comentar bien cómo funciona. Bien, el sello laberíntico. El sello laberíntico es un sistema bastante simple, ¿sí?, en donde yo tengo un laberinto de caños repleto con aceite y de esa manera evito en primera instancia que el fluido del pozo ingrese hacia el sistema. ¿Cómo funciona esto? Miren, ahora les comento. Si agrando no puedo marcar, eso es un gran problema en esto, pero vamos a tratar de explicarlo con la pequeña manito.
Fijémonos, esto es lo que se conoce como un laberinto. Yo tengo una cámara con dos tubos y esta cámara está repleta del aceite del motor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy trabajando en el fondo del pozo, es muy probable que esta cámara se empiece a llenar, ¿sí? Debido a las presiones. El fluido de pozo ingresa a la cámara y me desplaza todo el aceite hacia el interior del motor. Fíjense, yo para acá tendría el motor y para el lado de afuera tendría el, toda la parte eh, del motor. Miren, lo vamos a dibujar porque es medio complicado explicarlo si no está grandecito. Bueno, vamos a dibujar acá que hay más espacio. Entonces yo tengo mi cámara, ¿sí? Esta cámara tiene obviamente dos tubos, ¿sí? Son más largos los tubos. La idea es que sean lo más largos posible. Entonces, esto está repleto de aceite, pero cuando yo lo desciendo al pozo, por la misma presión que tiene el pozo, esto va a empezar a llenarse con el fluido de pozo, ¿sí? Pero todo lo demás está repleto de aceite del motor. Cuando yo lo pongo en funcionamiento, que el aceite se empieza a mover y demás, es probable que, digamos, requiera utilizar más aceite el motor, entonces parte del aceite se va a ir y se va a seguir llenando con fluido de pozo. Entonces se va a seguir llenando, ¿sí? Pero el fluido de pozo, fíjense todo el camino que tiene que hacer para recién llegar al motor. Tiene que ingresar por acá, una vez que ingresa, tiene que llenarse toda la cámara, y una vez llenada toda la cámara, recién ahí, ¿sí? El fluido pasa hacia el motor. ¿Sí? Perfecto. ¿Cómo hago? Este sistema es un sistema bastante sencillo para poder sellar, ecualizar presiones y demás. Es un sistema muy simple y que funciona bastante bien. El problema es que solo funciona bien en pozos verticales. Si yo tengo un pozo horizontal, un pozo desviado, al desviarlo, este sistema de, ¿sí? Lo vamos a dibujar de manera muy simple, este sistema de laberinto, ¿bien? Ahora estaría chueco, ¿sí? Estaría en esta manera, en este sentido. Y al estar chueco, ya el fluido, obviamente no se ordena de esta manera, el fluido ahora se ordena así, siempre se ordena de manera vertical. Entonces así se complica el trabajo del sistema laberíntico. Es un sistema muy bueno, un sistema económico, pero que solo funciona bien para los pozos verticales, ¿sí? En los pozos de tipo horizontales, ¿sí? O desviados, se utiliza solamente el sello con bolsa elastomérica. ¿Cómo funciona? Muy simple. Permítanme borrar. Funciona gracias a esto que ustedes ven acá. Esto es una bolsa elastomérica, es una goma, ¿sí? Es una goma que cuando se desciende al pozo, la misma presión permite que la goma se hinche, pegándose a las paredes, ¿sí? A todas las paredes de lo que sería el protector. Entonces cuando el fluido ingrese por acá y vaya hacia acá, no lo deja pasar porque obviamente la goma ha hecho una barrera, ¿sí? Ha generado un sello hermético y de esa manera no solamente ecualiza presiones, sino que también permite que el sistema no se contamine, ¿sí? Y obviamente que el eje al pasar por el interior de la bomba no tiene ni contacto con el fluido de producción. Entonces es un sistema mucho más eficiente. Eso también significa que es más caro, ¿bien? Obviamente. Todo sistema acá eficiente y revolucionario es más caro que el resto y funciona bien en pozos verticales, pozos horizontales, funciona bien en cualquier situación, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar antes de seguir? No, profe. Buenísimo.
Bien, y ya por último, esto sería básicamente lo último del tema. Quedan un par de diapositivas más, pero vamos a ver el motor que nosotros tenemos en el fondo, ¿sí? Y después vamos a ver algo de la refrigeración y del cable y ya estaríamos terminando. Bien, para el caso del motor eléctrico, ¿qué pasa con el motor eléctrico? El motor, como lo acabo de mencionar, es eléctrico, es decir, necesita un cable de alimentación que va a bajar hacia el fondo del pozo, ya lo vamos a ver. Pero una vez alimentado, obviamente necesita un sistema de arranque, como es trifásico, necesita un arranque por lo general estrella-triángulo, es decir, el sistema se conecta en estrella, eh, y una vez estabilizadas las tensiones, se pasa a una conexión triángulo. Eso no tiene nada que ver con el tema, pero para comentarles. Esto obviamente lo hace todo automáticamente el tablero, ¿sí? Una vez arrancado el motor, ¿sí? El motor va a poseer un eje, por supuesto, fijémonos, posee un eje que es el que está vinculado al rotor del motor. Acá está, tenemos un estator. El estator suele estar comprendido por una serie de bobinas y el rotor por una jaula que se conoce como jaula de ardilla. Este rotor va a estar fijo al eje. Entonces, si yo le brindo corriente, la corriente que pasa por las bobinas genera un campo electromagnético. Este campo electromagnético hace que el rotor empiece a girar, ¿sí? Es decir, convierte energía eléctrica en energía de movimiento. Y este rotor al girar, como está fijo al eje, el eje va a girar, ¿sí? El eje obviamente está sumergido, fíjense todo lo blanco, esto que tenemos por adentro, ¿sí? Todo esto blanco es un baño de aceite, el eje está sumergido en un baño de aceite para poder evitar cualquier tipo de roce excesivo, es decir, el rotor al girar necesita estar lubricado. La lubricación en parte se la doy con el aceite, ¿sí? Perdón, la lubricación se la doy totalmente con el aceite, ¿sí? Mientras que el aceite también sirve como refrigerante en parte. Y vamos a ver que también se refrigera mediante la producción. Y obviamente también necesita un cojinete de empuje para poder absorber cualquier tipo de movimiento que va hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Esto permite absorber todos estos movimientos. Y esto es el motor, ¿sí? Es un sistema muy simple, pero que necesita una serie de cuidados. Por ejemplo, la lubricación, la refrigeración y el aislamiento. Aislamiento quiere decir que debe estar sellado. Si el motor no está sellado, se produce una contaminación del aceite, lo que provoca una mala lubricación, lo que provoca una posterior, podemos decir, una posterior ruptura, es decir, se termina fundiendo el motor, ¿sí? Pasa lo mismo con la refrigeración, ¿sí? El aceite, es por eso que el aceite, digamos, no solamente sirve para lubricar, sino que también permite refrigerar, pero como es un fluido estanco, es decir, es un fluido que está quieto allí, no se mueve constantemente, cuando absorbe cierta temperatura, alcanza la temperatura del motor y ya no refrigera más. Entonces, es importante generar refrigeración en el motor a través de lo que nosotros conocemos como fluido producción. El motor, acá no está dibujado, pero el motor en su parte externa, lo vamos a hacer con otro color. El motor en su parte externa suele tener unas pequeñas barras, ¿sí? Son barras disipadoras que se llaman, ¿sí? No sé si han visto alguna vez algún disipador eléctrico, como el que traen las computadoras y demás. Es un elemento de acero con otros elementos, ¿sí? Por lo general suele ser aluminio también, que tiene unos pequeños espacios por donde circula el aire y refrigera. En este caso no circula aire, sino que circula todo el fluido de producción por los costados del motor, ¿sí? Al circular el fluido de producción por los costados del motor, me lo va enfriando al motor, ¿sí?
Esta baja temperatura se transmite hacia el aceite y del aceite hacia el resto del motor. Entonces me lo mantiene refrigerado. Es por eso que es importante evitar cualquier tipo de bloqueo por gas. Si la bomba se bloquea por gas, deja de producir. Si deja de producir, el fluido deja de pasar por los costados del motor, ¿sí? Al dejar de pasar por los costados del motor, el motor se termina calentando en exceso, alcanza una sobretemperatura que se llama, y se termina fundiendo. Bien. Quiero mostrarles una imagen primero, acá, ¿sí? Fíjense que el motor está en el fondo, entonces el fluido pasaría por a los costados del motor, ¿sí? Y recién ingresaría a la bomba por el intake. Bien, vamos a dibujar con otro color y vamos a decir de nuevo. El fluido pasa por la parte externa del motor, por la parte externa de los protectores y recién en la zona de la succión ingresa a la parte interna de la bomba, ¿sí? Esto es importante, este diseño es importante. ¿Por qué? Porque de esta manera, como dije, se mantiene refrigerado el motor, ¿sí? Porque le va pasando fluido todo el tiempo por el costado. Y es un fluido que, si bien presenta una temperatura relativamente elevada, porque el fluido de producción en el fondo del pozo tiene una temperatura considerable, pero al pasar a grandes velocidades, ¿sí? Permite extraer parte de la temperatura que tiene el motor, entonces de esa manera lo mantiene refrigerado, ¿sí? Lo mantiene bastante refrigerado, bastante bien, ¿sí? Bien, y ya por último, ¿sí? Ya por último, hablar un poco de los cables conductores, ¿sí? Eh, los cables conductores, como dije, como tenemos que transmitir una corriente trifásica, son cables conductores trifilares, es decir, tienen 3 conductores, fijémonos, 1, 2, 3 y 1, 2 y 3, ¿sí? Hay distintas configuraciones de cables. Hay cables redondos en donde los conductores se colocan, disculpen, lo intenté dibujar pero no me salió, ahí está. Los conductores se colocan en una especie de triángulo, mientras que después tenemos los conductores tipo planos, en donde los cables conductores se colocan en línea, ¿sí? Esto tiene, no vamos a entrar mucho en detalles, pero por todo cable por el que circula una corriente genera un campo eléctrico. Entonces, a veces el cable tipo circular, que sería este, presenta algunas complicaciones en cuanto al calentamiento. Se suele calentar más que el cable plano, ¿sí? Es por eso que se utiliza bastante más el plano que el circular. Pero, ¿cuál es la diferencia? El circular presenta una mayor resistencia mecánica que el otro, solamente por la forma que posee, ¿sí? Obviamente un círculo, el círculo es básicamente la esfera, en realidad, es el elemento geométrico perfecto porque soporta mejor las presiones, se distribuyen mejor las fuerzas, etc. Entonces, es obvio pensar que si yo tengo un cable circular, va a soportar mejor todas las fuerzas que si yo tengo uno plano, ¿sí? Y tiene razón, se soporta mejor las fuerzas, pero se calienta más. Entonces pierdo más corriente a la larga. Pero bueno, eso depende del fabricante y de la gente que quiere instalar la bomba. Como les comenté, fijémonos, lo voy a marcar antes. Perdón. Se me corrió. Lo voy a marcar antes. Eso que acabo de marcar es la malla metálica. Fíjense que es como si tuviese un entretejido de metal. Y obviamente a pesar de eso, el cable luego tiene un recubrimiento de un material parecido al cobre, ¿sí? Puede ser latón también. Luego un material aislante, que es el marroncito que ven acá. Luego otro material aislante y ya dentro de este van los cables conductores. Así que está bien aislado para que en cierta manera no ingrese el gas y tampoco que tampoco pierda que no pierda mucha temperatura y además de eso que los distintos conductores de cobre no estén en contacto uno con el otro, porque si entran en contacto se arma un cortocircuito
y bueno, se puede no solo quemar la bomba, sino a pesar de eso tengo fusibles, pero puede pasar de todo, ¿sí? Estos cables se conectan a la bomba mediante un pequeño conector, es como un enchufe, ¿sí? Fijémonos, tiene acá solamente se ven dos de los enchufes, porque el otro está atrás, no sé si lo ven, ¿ven algo blanco ahí atrás? Bien, es el conector, es el enchufe, ¿sí? Que se ha aislado térmicamente y se ha aislado para que no ingrese el fluido en esa zona y me genere algún cortocircuito, ¿sí? Entonces, una vez conectados los conectores, el enchufe, digamos, se empieza a encintar toda la zona para evitar cualquier tipo de contacto y demás. Y bueno, estos son los elementos de cable, ¿sí? No tiene gran complejidad. El cable tiene la función de, como dije, transmitir la corriente, es decir, transmitir toda esta energía que el motor va a necesitar para poder alimentar la bomba. Y los cables van a depender su tamaño de la potencia que requiera el motor, ¿sí? Las pérdidas de tensión calculadas, es decir, la profundidad, las pérdidas de corriente, etcétera, etcétera. Y bueno, gente, eso sería todo por esta semana. No sé si tienen alguna consulta, algo que quieran preguntarme. Profe, yo sí tengo una consulta ¿Cómo no? respectiva a la clase anterior. Usted nos dio cuestionario, ¿no? La clase anterior, que yo recuerde. Sí, di. Ah, no, entonces no recuerdo. Listo, ya me da fijar. El Usted, cuestionario número 12 sería entonces. en realidad, no sé, porque los números de los cuestionarios van variando, no llevan los números de las unidades. Pero ustedes si se meten en la plataforma, está todo dividido por unidades, ¿sí? Van a ver Ah, perfecto. que en la unidad número, por ejemplo, ahora vimos la 10, en la unidad número 10 van a tener la teoría de la unidad 10, la clase de la unidad 10, o sea, la clase, no el video, sino la diapositiva, y también el cuestionario de la unidad 10, ¿sí? Ustedes tienen que ir haciendo los cuestionarios en función de, digamos, de la unidad que vayamos viendo. Si vemos la unidad, la semana pasada vimos la unidad número 9, la parte 2, tienen que hacer los cuestionarios de esa parte, ¿sí? Perfecto, profe. Muchas gracias. De nada. Y el cuestionario de la unidad 10, realmente no sé si hemos visto algo. A ver si me puedo fijar. Ahora les voy a comentar qué cuestionario tienen que hacer, ¿sí? Ya que estamos. Mientras tanto, ¿alguna duda respecto de lo que explicábamos y demás? No, profe. Buenísimo. Profe, yo tampoco está todo bien, ¿no? Bueno. Eso era lo que tenía nomás esa duda, ¿no? Ahora me pongo el día con eso. Miren, acá les comento. La semana pasada vimos la segunda y la tercera parte de lo que sería bombeo mecánico, así que tienen que hacer el cuestionario 12 de la clase anterior. Y para esta clase tienen que haber el cuestionario número 13, nada más, ¿sí? Y con eso ya estaría, ¿sí? Perfecto. Es un cuestionario relativamente corto. Recuerden que hay veces que eh, me paso algunas cosas cuando tengo que hablar de los cuestionarios, pero si... Ahora los voy a ver más o menos qué preguntas hay. Si tienen alguna duda con respecto a alguna de las preguntas, ¿sí? Eh, consúltenme antes de responderlas, ¿sí? Porque sé que lo pueden hacer varias veces al cuestionario. Pero si tienen alguna duda me pueden preguntar, no hay problema. Yo voy a tratar de responderles lo antes posible. Ven, y acá tienen todo lo que les decía. Fíjense que está todo dividido por unidades. La unidad número 9, todo. Unidad número 10, todo lo que tengo en la unidad número 10. Y así sucesivamente. Así que bueno, gente, si no hay nada más para preguntar, nos estaríamos viendo la semana que viene a la misma hora.
y estaremos viendo ya lo que sería la última unidad de producción número 1 para arrancar con producción número 2. Perfecto, profe. Nos vemos en la clase que viene. Nos estamos viendo, gente, que anden bien. Nos vemos la clase que viene, profe. Chau, chau.